Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. Bueno, vamos a entrar al estudio del capítulo 11 y veamos cuáles son los acontecimientos anteriores. Veíamos el anterior domingo que estando Pedro en Jope, es llamado por el Señor mediante un soldado romano, es decir, un gentil, llamado Cornelio, para que lo visitara en Cesarea. Para los judíos era abominación juntarse con los gentiles y mucho más entrar en sus casas. Por eso es que inicialmente Pedro se niega a hacerlo, pero el Señor le muestra en una visión claramente que Dios también estaba llamando a los gentiles y que los estaba buscando para llamarlos al arrepentimiento. Ante esa visión, Pedro fue obediente a Dios y fue a Cesarea atendiendo el llamado de Cornelio, y dice la palabra que en ese lugar se convirtió toda la familia de Cornelio y muchas otras personas más, muchos gentiles más. Entonces Dios estaba realizando a través de Pedro su ministerio en la tierra. ¿Cuál fue la reacción de los cristianos o de los creyentes que estaban en la iglesia de Jerusalén? Los versículos 1 al 3 de este capítulo 11 dicen: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estas personas todavía mantenían sus tradiciones, porque esto de alejarse de los gentiles era una tradición que hizo el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo. Y no entendían o no terminaban de entender la obra de Jesús en la cruz, ni los propósitos que tenía Dios. Es decir, eran personas que habían recibido el Espíritu Santo, eran miembros de la iglesia, y sin embargo no terminaron de entender todo lo que Jesucristo hizo y el propósito final de Dios de llegar a todas las naciones del mundo. Y anteponían esas sus tradiciones al propósito verdadero de Dios. O no lo habían entendido, o estaban siendo rebeldes a Dios. Pero todos ellos eran personas que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces pareciera que hay una contradicción. Si Dios derramó el Espíritu Santo, ¿por qué ellos no entendieron todo? ¿Por qué no tenían el conocimiento de todo lo que Dios quería hacer en esta tierra? Porque Dios no quiere convertirnos en robots. Si bien es cierto que el Espíritu Santo entra en cada uno de los que creen en Jesucristo, no los convierte en robots. Es decir, automáticamente no se vuelven santos y tienen toda la sabiduría. Es necesario que el hombre haga su parte para aquello. ¿Ustedes creen que si le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría, tengo que esperar echado a que el Señor me dé la sabiduría? No, mínimamente tengo que agarrar la Biblia y empezar a leer. Y el Espíritu me dará entendimiento de lo que estoy leyendo. Hay una parte que debemos hacer y no podemos quedarnos rezagados con las tradiciones que tenemos o que hemos heredado. La actitud de los cristianos de Jerusalén ante
Pedro, que les reclamaban: ¿por qué hiciste aquello si nuestra tradición dice que debemos estar lejos de los gentiles? Posiblemente está sucediendo todavía en nuestros tiempos. Tal vez conocemos a alguien así, que hace prevalecer sus tradiciones antes que la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hay iglesias que determinaron sus propios valores morales. Por ejemplo, en la manera de vestir. La mujer debe vestirse así, no puede usar esto o aquello. En la manera de adorar. No se pueden levantar las manos, no se pueden... O la hora a la que debemos orar. No, la Biblia dice que es el amanecer, donde Dios escucha. Y no entendieron que Jesucristo oraba permanentemente. Distinguen a personas a las que consideran no apropiadas para recibir la palabra. Nuestro pastor fundador Sergio nos relataba alguna vez que otros pastores le preguntaban: ¿por qué en tu iglesia hay muchas personas divorciadas? Y la respuesta de nuestro pastor fue: porque en sus iglesias no los quieren recibir. Y es que hay iglesias que se plantaron con sus propios valores morales y lo tomaron como tradiciones a cumplir antes que obedecer la palabra de Dios. Algunos otros mantienen las prohibiciones hechas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como no comer la carne de ciertos animales, no comer cerdo, porque evidentemente en el Antiguo Testamento lo ordenó. Y sin embargo, en la cruz del Calvario hemos sido eximidos del cumplimiento de toda la ley. Ahora vivimos por gracia. Y estos valores morales que se dieron a algunas de las iglesias están ocasionando que muchos hermanos no quieran escuchar de la palabra de Dios. Porque dicen: no, lo primero que ustedes hacen es discriminar. Y en esta parte de la palabra, lo que Dios está mostrando, dice: yo he venido a salvar a todos, he venido por todos. Y Jesucristo murió por todos, no por algunos. Jesucristo ya murió en la cruz, ya pagó el precio del pecado de todos, pero solamente se benefician de aquello los que creen que Jesucristo lo hizo. Los que todavía no lo creen, pues no se benefician de aquello. Entonces Pedro, ante el reclamo de sus hermanos que todavía no entendían, no se enfadó porque él estaba puesto como, si quieren, el líder de los apóstoles. Y no se enfadó y los recriminó. Lo que hizo Pedro fue mostrar su amor y enseñarles lo que Dios quería hacer. Entre los versículos 4 al 17 dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo que estaba diciendo Pedro es: está bien, yo también conozco esas tradiciones, y al principio tampoco lo quise hacer. Y le dije a Dios, cuando me mostró por primera vez ese lienzo, le dije: no puedo matar todos esos animales, porque ahí veo animales puros y animales impuros. Y en mi boca nunca ha entrado un animal impuro. Es decir, yo he cumplido y hemos cumplido lo que tú has ordenado antes. Y Dios le mostró, dice, 3 veces, y le dijo: no llames impuro a lo que yo he purificado. Le estaba diciendo: no solo he venido por ustedes, también quiero salvar a los demás. Con la muerte de Jesucristo en la cruz todo cambió. Ya no eran necesarias las ofrendas en el templo, porque ya se hizo la ofrenda del Cordero Perfecto por única vez, y es suficiente para todo el resto del tiempo. Cambiaron muchas cosas, y los judíos inicialmente no lo entendieron rápidamente. Tuvo que ser Dios el que les muestre claramente, y Pedro estaba comunicando aquello. Al escuchar el relato de Pedro, entendieron que todo había cambiado y que Dios mismo estaba buscando a los gentiles. Por lo tanto, eso de no te metas con los gentiles ni no entres en sus casas ya no tenía vigencia. ¿Qué dice la palabra en el versículo 18? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo reaccionaron? Glorificaron a Dios. Entendieron y dijeron: bendito Señor, porque ahora entendemos que tú también estás buscando a los gentiles y que Jesucristo también murió por ellos. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Miren la reacción de estas personas que inicialmente, pensando en sus tradiciones, estaban recriminando a Pedro por lo que había hecho, porque inicialmente pensaban que esa actitud había nacido solo en Pedro. Y le decían: ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Cuando Pedro les dice: no, Dios me lo dijo, Dios me mostró esto, y vean cómo los gentiles también recibieron el Espíritu Santo como nosotros hemos recibido al principio. Entonces, he entendido que Dios los está buscando también a ellos y tenemos la obligación de predicarles. ¿Cómo respondieron ellos? Glorificaron a Dios. Ahora nos preguntaremos: ¿hacemos lo mismo nosotros cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque hemos venido viviendo
de acuerdo a nuestro pensamiento y nos hicimos tradiciones. Y Dios dice, debes morir a ti mismo. Tus pensamientos con los que has manejado tu vida no son mis pensamientos. Y cuando te dice debes morir, te está diciendo ya no debes vivir más bajo tus pensamientos, sino debes vivir bajo los pensamientos de Dios y cumpliendo los mandatos de Dios, porque todo mandato que te da Dios al final te dice es para que te vaya bien. Todo lo que nosotros pedimos a nuestros hijos pequeños y tratamos de educarlos diciéndole no hagas esto, debes hacer esto. ¿Por qué se lo estamos diciendo? ¿Porque no los queremos? ¿Porque los queremos torturar? ¿Le queremos hacer amarga su vida? No, estamos haciéndolo para que le vaya bien. De la misma manera Dios nos está hablando. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando nos enteramos cuál es la voluntad de Dios y que va contra nuestros pensamientos? ¿No deberíamos obrar igual que estos hermanos? Glorificar a Dios, decirle, Señor, ahora entiendo por qué me pides que haga estas cosas y sé que es para mi bien. Ahora me doy cuenta que en mis pensamientos solo estaba haciendo cosas que me traían mucho dolor. Y tú no quieres que sufra. ¿Qué haces cuando entiendes la voluntad de Dios respecto a tu vida? ¿Qué crees que Dios te está diciendo a ti respecto a tu vida? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo reaccionas respecto al tiempo que le deberías dedicar al Señor? No, es que en este mundo si yo no trabajo duro, no quiere decir ebrio, sino con mucho esfuerzo, no voy a conseguir lo que quiero. En tu mente sigue ese pensamiento de que yo puedo conseguir las cosas con mi esfuerzo, solo con eso. Y Dios te fue claro cuando te dijo, lejos de mí, nada puedes hacer. Pero ¿qué pasa cuando entendiste aquello? ¿Cambiaste? ¿Glorificaste a Dios? ¿O lo cuestionaste a Dios? Es que, Señor, tú no entiendes lo que me está pasando, tú no sabes. Y al decirle eso, lo estás haciendo mentiroso a Dios, porque dice que Dios lo sabe todo. ¿Cómo vas con el trato a tu cónyuge? A los hombres les dijo, ámala. Pero Señor, tú no sabes. No, yo no sé, yo te la di. Yo la conozco más que tú. Y te recuerdo, no te dije, ámala si y solo si ella hace esto. Mi orden es, ámala. Cuando entiendes ese mensaje de Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Te rebelas o glorificas a Dios? A la mujer, sujétate a tu marido. Pero Señor, no, de la misma manera. No te dije, intenta, esfuérzate, te dije, sujétate. No te dije, sí y solo si él hace esto o no hace. No, te dije, sujétate. ¿Cuál es tu reacción? Esta gente entendió que su pensamiento era malo y glorificaron a Dios y obviamente apoyaron aquello. Estamos haciendo nosotros lo mismo. ¿Cómo está tu trato con tu hijo o con tu padre? Dios te dio instrucciones precisas, pero yo sé que tú tienes o hemos tenido nuestros propios pensamientos. No, está muy viejo, no es de mi tiempo, no entiende lo que yo estoy viviendo. O el padre que lo quiere sacar de la sociedad y criarlo como él se crió. ¿Te olvidas lo que Dios dijo? No llames a ir a tu hijo. Y lo que le dice al hijo para su padre, respeta a tu padre, obedece a tu padre. ¿Cuál es tu actitud frente a tus enemigos? ¿Estás orando por ellos? ¿O estás
estás pidiendo a Dios que los manden al infierno. Esta parte del libro de los Hechos nos está mostrando esto. Que personas que recibieron el Espíritu Santo, que todavía mantenían sus tradiciones, cuando entienden la voluntad de Dios, glorifican a Dios. Y obviamente cambian su manera de ser. Y esto no ha cambiado. Antes que Jesús nos haya encontrado, teníamos nuestros propios pensamientos, vivíamos de acuerdo a eso. Cuando estamos entendiendo la palabra, ¿está haciendo efecto en nuestras vidas? ¿Estamos glorificando a Dios por habernos aclarado su palabra? Bueno, ellos lo hicieron y el Espíritu que ellos recibieron es el mismo que nosotros recibimos cuando nos convertimos. Por lo tanto, nuestro accionar debería ser similar. Si tu accionar no es similar, tendrías que revisar tu conversión. Tendrías que revisar si realmente tienes el Espíritu en ti. Lo bueno es que Dios es paciente. Pero no quiere decir que nunca te va a llamar a cuentas. Bueno, después de esto continuaron otros sucesos más que el Señor permitió para la formación de la iglesia. El versículo 19 del capítulo 11 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En capítulos anteriores habíamos visto que por la acción de la prédica de Pedro hubo una persecución a la iglesia. Y Dios lo permitió porque ellos se habían centrado en Jerusalén y Dios había dicho: vayan por toda Jerusalén, por Samaria y por todo el mundo. Y no querían salir de ahí. A través de esa persecución es que varios salieron y empezaron a predicar. Felipe empezó a predicar fuera de Jerusalén, en los lugares donde Dios había ordenado. Y por eso, esa persecución, otros hermanos nos relatan ahora que fueron a otros lugares, ¿no? Pero estos hermanos que no habían tenido esta experiencia que hemos visto antes, mantenían todavía sus tradiciones y decían: vamos a ir por todo lado, pero solo a predicar a los judíos, porque los judíos habían sido esparcidos por muchos lados. Entonces iban, buscaban a los judíos y se alejaban de los gentiles. Estas personas todavía no habían entendido el propósito de Dios y seguían actuando en función a sus tradiciones. Pero el Señor, que tiene el control de todo, no suspendería su ministerio en la tierra. Es decir, Él dijo: sea predicada la palabra por todo el mundo, y eso se va a hacer. Lo quiera uno o no lo quiera, porque es la voluntad de Dios y Él es todopoderoso. Los versos 20 al 21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número cayó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es el mensaje? Cuando Dios pide algo a alguien, es decir, le da el privilegio de servirlo, y esta persona no lo hace, lo que hace Dios es que levanta a otras personas, pero el ministerio va a seguir. Y si uno hace cuentas, dice: ¿y quién sale perdiendo? Porque el Señor tomará a otras personas. De la misma manera que en las iglesias se dice: bueno, señores, estamos llamados por Dios a sustentar la obra.
Y hay algunos que todavía tienen su pensamiento del mundo, dicen, no, lo único que hacen es sacar plata y plata, y es cierto, en otros lados lo reconozco. Pero en una iglesia que está dirigida por el Señor, dice, sustenten la obra. No, pero yo no puedo. No, la iglesia y la obra va a estar sustentada siempre por el Señor. Te dieron la oportunidad, Dios te bendijo con algo para que la puedas compartir. No la quieres hacer, Dios levantará otro. De todas maneras, la iglesia va a continuar. Lo que pasa es que te perdiste el privilegio. ¿Crees que Dios nunca te va a pedir algo? ¿Crees que Dios es solo el Dios al que tú le puedes pedir y esperas que te dé? ¿Y que Él nunca te va a pedir que hagas algo? Pues si crees eso, estás equivocado. Porque el Señor actúa utilizando las personas. Y nosotros somos unas de ellas. Entonces ten cuidado que cuando Dios te pida algo, y Dios te haya capacitado para algo, Dios te haya dado la gracia para hacer algo, ten cuidado de utilizarlo para la gloria del Señor. Porque si no, Él levantará otro. Pero la obra se va a hacer. El versículo 22 al 24 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ellos ya entendieron a través de Pedro. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué hicieron los de Jerusalén? Que ya entendían el propósito de Dios. Se enteraron lo que estaban haciendo, predicando el Evangelio a los griegos, y ya no les reclamaron, porque ya entendieron, mandaron ayuda, lo mandaron a Bernabé, y Bernabé pudo hablar más porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, y dice que una gran multitud se agregaba al Señor. El ministerio de Dios en la tierra se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? La palabra del Señor va a ser escuchada por todo el mundo. Y los que creen serán salvos. Y aquí dice que una multitud fue salva. Vean las dos actitudes que tomó la iglesia de Jerusalén. Cuando se enteraron que Pedro estaba haciendo eso y no entendían, pues lo enfrentaron. Pero cuando entendieron, glorificaron a Dios. Ahora que ya entendieron, se enteran que se está predicando a los griegos, ahora apoyan. Hubo una transformación en ellos, producida ¿por qué? Por haber entendido la voluntad de Dios. Luego sucedieron otros acontecimientos que probarían la fe de los discípulos. Nosotros decimos, Señor, creo en ti. Y el Señor lo está escuchando. Y el Señor sabe si realmente crees o no crees. Cuando solo es de palabra, el Señor que ve corazones dice, dices que crees en mí. Ok, te voy a mandar una prueba para que me demuestres. Y en realidad el Señor no está diciendo, demuéstrame, porque Él lo sabe. Está diciendo, te voy a mandar una prueba para que tú te des cuenta que tus palabras no salen del corazón. Los versículos 27 al 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. A esta iglesia en Antioquía, Dios mandó un profeta a decirles, está viniendo un tiempo de mucha hambruna. Si Dios nos dijera eso ahora, se está acercando un tiempo así de malo, ¿cuál sería tu reacción?
¿Guardarías lo que tienes para pasar esos tiempos malos? Probablemente sí. Eso dice la lógica. Gracias, Señor, por haberme advertido. Entonces yo voy a guardar esto para pasar ese tiempo. ¿Te preocuparías por otros? Porque yo es posible que tenga que guardar para esos tiempos, pero hay otros que no tienen que guardar porque apenas les alcanza para pasar su tiempo. ¿Qué harías por ellos? ¿Te preocuparías? ¿Te preocuparías compartiendo lo que tienes? Es decir, ¿guardarías también para ellos? Para que en el momento llegado puedas también darles a ellos. En ese momento, a través del profeta, estas personas solo tenían la noticia. El Señor dice que vendrán tiempos malos. ¿Saben cuál fue la reacción de ellos? Que ya entendían la voluntad de Dios. Los versículos 29 al 30 dicen: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ellos sí se preocuparon, porque la profecía era: va a haber hambre en toda la tierra. Y ellos dijeron: bueno, nosotros podemos soportar, pero ¿qué pasará allá con estos hermanos? Pues mandemos, separemos algo para darle a ellos. La pregunta es: ¿cuán cerca o cuán lejos estás de una actitud similar? Y eso cada uno lo sabe. ¿Crees que las bendiciones materiales que recibes de Dios son solo para tu deleite? ¿Dios te está bendiciendo con esto, son solo para ti? ¿No crees? ¿Piensas que los que necesitan deberían también pedirle a Dios y que Dios les mandará provisión directamente a ellos? ¿Piensas eso? ¿Crees que Dios no utiliza a algunas personas para dar provisión a otras personas? Para ayudarles a examinarse y yo también examinarme. Veamos qué haríamos en una situación como la siguiente. Tienes varios hijos que están estudiando en el extranjero. Uno de tus hijos es aficionado a la bebida. Otro es aficionado a utilizar ropa de marca. Lo principal es la presencia. Otro tiene una vida desordenada. Para él la diversión, mientras sea joven, es lo más importante porque la juventud se pasa. Hay que divertirse ahora. Y tienes otro hijo responsable. Ahora bien, tú tienes que mandar a cada uno de ellos, tienes que mandar recursos para su sustento, para sus estudios, para su alimentación, para pagar el lugar donde viven, tienes que mandarlo. ¿Qué harías? ¿Enviarías a cada uno de ellos la parte de su provisión? Sabiendo que uno de tus hijos dice: si este recibe el dinero, se va a pasar 3 días seguidos y acaba esa plata. O este otro, lo que primero que va a hacer es ir a comprar ropa de marca. Y ya no va a tener para sus estudios, no va a tener para tal vez ni su alimentación. Y al que tiene una vida desordenada y quiere aprovechar su juventud para divertirse, seguro que lo va a gastar en esas diversiones. Entonces, ¿les mandarías a cada uno de ellos su dinero? ¿No creen que eso sería ser irresponsable? ¿A quién mandarías el dinero para todos? Al que es responsable.
porque en Él confío. Mira, te estoy mandando este dinero para que pagues todas las necesidades de tus hermanos, porque a ellos no les puedo dar hasta que no sean responsables. Pero, ¿qué pasaría si ese hijo al que le has mandado todo el dinero diga, ah no, esto es mío? El padre me mandó a mí. Por lo tanto, yo dispongo de todo ese dinero para mí. ¿Qué harías tú si ese hijo que actúa de esa manera, o más bien, qué harías tú cuando te enteres que ese hijo en el que has confiado se ha quedado con todo el dinero? ¿Qué le harías? ¿Lo felicitarías? ¿Le seguirías mandando? ¿Qué harías? No me respondan porque no pequen en la mañana. ¿Qué crees que va a hacer Dios con aquellas personas que están recibiendo muchas bendiciones para compartir con los pobres y no lo está haciendo? ¿Qué crees que Dios va a hacer? ¿Esa es tu situación? ¿O sigues creyendo que todo lo que he logrado es de mi esfuerzo, es con mi capacidad, con... Dios nos da todo. Si te crees inteligente y eres inteligente, es porque Dios te dio esa inteligencia con un propósito. Si a ti dices, por suerte he tenido una oportunidad en la vida y por eso he podido surgir, Dios permitió esa oportunidad con un propósito que dice su palabra. Si antes robabas, ahora trabaja, para que tengas que compartir con los demás. Esta iglesia, y esto es lo que nos muestra esta parte del libro de los Hechos, esta iglesia recibió la noticia de que va a haber hambruna y no solo pensaron en ellos. Dijeron, mandemos dinero para que nuestros hermanos del otro lado, que no tienen tantas posibilidades como nosotros, también puedan pasar ese mal momento. A veces es duro revisar nuestra vida, pero es necesario para que nosotros nos demos cuenta cómo somos ante Dios. Él ya lo sabe. Los que no lo sabemos o no queremos saberlo somos nosotros. Y a veces es necesario que hagamos este tipo de reflexiones. ¿Qué hemos visto hoy? Que Jesús murió por toda la humanidad. Que Dios no hace acepción de personas. Así que aquel que odias y quisieras que se vaya al infierno, pues Dios lo ama. Y probablemente se pueda convertir. Y pueda llegar a su presencia y tú no. Porque tú no obedeces a Dios. Ora por tus enemigos. Los que creen serán salvos. Todo aquel que cree. Sin importar raza, condición social. Solamente el creer en el Señor nos hace salvos. El Señor levanta personas para llevar a cabo su ministerio. Y los que son elegidos son privilegiados, porque Dios se fijó en ellos. No por sus méritos, porque ninguno hizo méritos ante Dios. Por su misericordia y por su amor. Pero si el Señor te eligió para hacer algo y no lo haces, el Señor va a levantar a otro y te va a quitar el privilegio. Dios tiene un plan y eso se va a cumplir, estés de acuerdo o no. Participes en ese plan o no. Dios lo va a hacer. Que Dios los bendiga ricamente esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.